está construido. Aquí lo que tenemos Iluminado. es que el primario, que es este de acá, es de 120 volts a 60 Hz, es lo que se conecta a la luz. Y después se reduce en un doble de vanado. Si nosotros medimos de aquí hasta acá, tenemos 24 volts de corriente alterna. Si medimos de aquí a aquí son 12 y de aquí a acá son 12. Este le vamos a decir el tap central o el de vanado central. Alterna, no directa. Sí, todo esto sigue siendo corriente alterna. Ok. Después entra lo que es el puente de diodos. Déjame dibujarlo para entenderlo. El puente de diodos es el responsable de convertirlo a directa. Sí. Bueno, espera. No sé qué es lo principal. Ajá. Ahí sí, ¿quién se los dejo? Y este es el común. Bueno, prácticamente tenemos un transformador que reduce el voltaje y este es un puente de diodos que es el rectificador. Aquí la señal todavía es senoidal. Después de que pasa por este puente de diodos, la señal se vuelve rectificada, que es la que dibujé por acá. Así. Esto Sí, es lo que hacen y los pasa diodos. de frecuencia de 60 hasta dobla a 120. Se duplica. Y esa ¿Cómo? bueno, y la señal es Es pulsante, vamos a decirlo pulsante así. todavía. Es corriente directa, o sea que no se va a negativa, es positiva nada más, pero pulsante. Entonces hay que filtrarla. Para eso es el capacitor. Mira, ahorita por ejemplo, para entender cómo es que pasa eso, nosotros vamos a tener vamos a analizar primero este de aquí, la mitad positiva. Cuando la señal viene por aquí, se va a encontrar con estos dos diodos y se va a ir hacia este lado porque este está en inversa. Entonces pasa por aquí, pasa por la carga, vamos a decir que todo esto es la carga, y después llega al nodo de tierra, ¿no? El nodo de tierra es este, y pues por lo tanto aquí ya retorna directo hacia el transformador. O sea, ahí se cierra el circuito, ¿sí se ve? Entra por aquí, la corriente va caminando, llega aquí, pasa por la carga y se va a tierra, y en tierra pues ya es el retorno. Sí, Entonces, cuando es semiciclo negativo, pues es lo mismo, pero ahora la señal va al revés. Déjame ver si sí puse bien los diodos, ¿no? Viene y llega a este punto, entonces aquí se encuentra con dos diodos, otra vez. Perdón, ¿por dónde comenzó la señal? En la parte negativa. La negativa entra por acá. Ajá, obviamente en lo inverso. Ajá, va en esta dirección, desde aquí. Cuando es positiva sale por acá y va en esa dirección. Y es lo que pasaba aquí. Se va por aquí, pasa por la carga y se retorna a tierra. Entonces cuando cambia de polaridad, ahora este es positivo, ¿no? Entonces lo que va a ir es hacer este recorrido, entra por aquí, se va a la derecha y es lo mismo y se retorna en tierra, ¿sale? Y en la parte negativa del regulador, pues es muy similar. Aquí en este caso, por ejemplo, vamos a analizar el semiciclo positivo aquí. Por aquí es positivo y por aquí es negativo, o sea que la flecha va al revés en este caso. Vamos a analizar la parte de abajo. Va para acá. Entonces al hacer eso, tenemos que este diodo se polariza. ¿Por qué? Porque está en la misma dirección que la corriente. Este es negativo, entonces quiere decir que está succionando, vamos a decirlo así. Y la corriente se dirige hacia acá. Entonces esa succión afecta a todo el circuito. Como la tierra es el positivo de esta sección y este es el negativo, entonces lo que va a hacer es que de aquí va a tomar energía, va a pasar por la carga, luego va por acá, pasa por este diodo y se regresa. Entonces cuando hay un cambio de posición, ahora que va al revés, pues esta parte es la negativa, ¿no? Este es el segundo semiciclo. Esta es la negativa. ¿Qué pasa con la parte de acá abajo? Esta es negativa, esta es positiva y esta es más positiva. Va en esta dirección y esto se va para arriba, pero el que es negativo, que va en dirección opuesta, hacia acá,
va a polarizar este diodo y va a hacer que desde la Tierra tome positivo y se vaya hacia el menos acá y se regresa al menos. O sea, al final de cuentas, en los dos lados nosotros vamos a tener una señal. Por ejemplo, si vemos esta parte con respecto al común, va a ser así. Y si vemos esta parte con respecto al común, va a ser así. Solo negativa. ¿Sale? Es la misma función básicamente, aunque sea positivo o negativo. Ajá, es lo mismo. Hace lo mismo, nada más que está de esta forma. Ahora lo que nosotros tenemos que cuidar aquí es de qué valor tienen que ser los diodos, ¿no? Para empezar, el primer criterio es elegir la corriente máxima que pueden suministrar. Nosotros solo vamos a usar 1 ampere de corriente, así que nos vamos al Es doble. lo que entrega el transformador, ¿no? Ajá, y lo que todo el circuito consume es menos de 1 ampere. Entonces fijamos la corriente de consumo como 1 ampere, dándole ahí algo de seguridad. Entonces, si decimos que es 1 ampere, el puente de diodos tiene que ser mínimo de 2 amperes. A ver, no me acuerdo. ¿Qué matrícula es? Nuestra corriente de operación. Si quieres grabar, tú me dices. Ya está. Ok. Para calcular esta fuente, el primer paso es, elegir el transformador, que ya sabemos que es como va a ser una fuente dual que tiene más 12 y menos 12 volts, tenemos que usar un transformador con devanado central, que es este de aquí, con salidas a 12 volts, más bien 2 salidas de 12 volts. Después de eso sigue el puente rectificador y lo que hay que hacer es elegir este puente rectificador. ¿Cómo lo elegimos? Con base en la corriente de operación de nuestro circuito y también con base en el voltaje pico inverso que tiene que soportar. Lo primero, por ejemplo, es encontrar la corriente de operación. Sabemos que nuestro circuito consume alrededor de 700 miliamperes, entonces vamos a elegir 1 ampere como corriente de operación. 1 ampere. Entonces, para elegir el puente de diodos puede ser cualquiera que tenga 1 ampere o más de corriente. Obviamente no hay que pasarnos tanto, ¿no? Que no esté tan sobrado. Corriente de operación, entonces corriente del puente 1.5 amperes se propone. Ahora el voltaje de pico inverso que tiene que soportar el diodo. ¿Cómo vamos a calcular eso? Primero lo que tenemos que encontrar es el voltaje pico rectificado. No, esto sigue siendo el 1. ¿Cómo es eso? Nosotros cuando tenemos aquí la señal de corriente alterna está en valor RMS 12 volts. Entonces esto va a entrar aquí y este diodo va a tener que soportar todo ese voltaje en inversa para que no se vaya a tronar, ¿no? Que de hecho como este está referenciado a la parte de menos 12, tendría que soportar 24 volts mínimo, ¿no? Entonces, para eso vamos a ver cómo se saca el voltaje pico rectificado. ¿Podrías pausarlo poquito? Sí. El voltaje pico rectificado. Sí, más bien, perdón. Lo que tenemos que encontrar es el voltaje pico inverso que va a soportar el diodo. Pico inverso quiere decir que es en polarización inversa y es el valor pico. El valor máximo. Entonces, por ejemplo, esa ecuación... No viene en la hoja de datos. No. Bueno, sí viene el dato, pero nosotros tenemos que saber cuál es para poder elegirlo. Ah, ok. Sí. Entonces, peak inverse voltage o voltaje pico inverso es igual al voltaje pico rectificado sobre 2 más el voltaje de forward
y eso le sumamos un 20%. Ok, ¿qué es el voltaje pico rectificado? Si nosotros tenemos en el transformador un valor de 24 volts RMS, hay que encontrar el voltaje pico. Por ejemplo, vamos a tener que voltaje RMS del secundario es igual a 24 volts por raíz de 2 Sí. o por Sí, 1.4041. cierto. Porque el otro era para pasar de Ajá. pico a RMS. Da 33.94. 3.94 volts pico. Ese es el voltaje pico rectificado después de pasar por los diodos. ¿Sale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer aquí según la ecuación es meter ese valor. Es voltaje pico rectificado. Esto es sobre 2 porque es un rectificador de onda completa, ¿no? De fuente dual, positivo y negativo. Como habíamos visto, solo vamos a tomar la referencia del negativo. O sea que al final de cuentas pues se toma la mitad, ¿no? Por esta división. Pero el voltaje pico rectificado sí es todo este. Y más el voltaje de forward. Este voltaje de forward es de los diodos que estamos poniendo aquí. Normalmente son 0.7, ¿no? Sí, 0.7 o 1 volt. Por ahí ya teníamos la datasheet del puente de diodos, ¿no? Del diodo anterior, el que se usó para los rectificadores de media, ese. ese era de 1. No, pero de este puente De este está más abajo. En Electrical Characteristics. 1.1 volts. 1.1. Mira, el 1 hace la diferencia. Ok. Entonces, más 1.1 y eso más un 20%. Y esto sería igual. El 20% porque Es un margen de más o menos factor miedo. De 3.94 sobre 2 más 1.1. Ese es el voltaje pico rectificado, Sí. ¿cierto? Y este es el voltaje RMS rectificado. No, el voltaje RMS del secundario es 24 volts. Si yo quiero sacar el voltaje pico lo multiplicamos. Rectificado. Sí. Lo multiplicamos ya por la raíz de 2. Pero espérame. Mira. Aquí tengo un pequeño detalle. Este es el voltaje pico del secundario. Todavía no está rectificado porque aquí no estamos poniendo los diodos. No, espera. Voltaje pico secundario. ¿Sí? Esto es nada más por raíz de 2. Ahora, para hacer el voltaje pico rectificado es que ya pasó por el puente de diodos. O sea que tuvo una caída de voltaje de 1 volt por acá y otra por acá. Entonces, voltaje pico rect es igual a voltaje pico del secundario menos 2 voltaje de forward. Eso es igual a 3.94 menos 2.2 y sería 31.74 volts pico. ¿Sale? Sí. Entonces, este es el que vamos a meter acá para la fórmula del voltaje inverso. 31.74 entre 2 más 1.1. ¿Cuánto sería?
1697 más 20%. Ajá. No, pero ahí más, ese tú le pusiste más 20. Ah, sí, Tendría cierto. que ser por 1.2 también. Y ya ese es sumarle un 20%. ¿Por qué por 1.2? Bueno, esto no está bien expresado, pero lo que dice es que al resultado le sumes el 20% del mismo. Ah, ok, ok. Hay varias formas de 20%. hacerlo. Yo podría Ok. multiplicar esto por 0.2 y luego tener Sí, esto más esto por sí, sí, 0.2. sí. Ok, entonces es 20% del mismo. Eso es lo que no. Ajá, entonces por eso es 1.2. Sale. 16.97 2036. Bueno, este voltaje es el voltaje que tiene que soportar el puente de diodos mínimo para que lo podamos usar. Entonces, normalmente los puentes de diodos soportan más, pero vamos a ver el que acabamos de elegir, cuánto es su voltaje pico inverso. En la datasheet, En la en la misma que datasheet. tenías ahorita. Esa.